Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en la hora que usted nos esté escuchando. Esto es Bitácora Nacional, donde se hace academia para no académicos. Mi nombre es Manuel Alejandro Núñez Dilcabana y en esta ocasión vamos a presentar una nueva sección en el canal. Una sección que va a tratar sobre temas políticos, acciones políticas, ideología política, partidos políticos, historia política, pero en este caso nos vamos a centrar en las acciones que ha tomado la actual presidente de la República, que es Dina Boluarte, frente a los acontecimientos que están ocurriendo. Tanto vistos desde el alto índice de criminalidad que existe actualmente, como también las manifestaciones universitarias, que son un efecto o una consecuencia de lo que ocurre, ¿no? Además, vamos a ver el desinterés político o la desconexión política que existe, y todo eso o todo lo que conlleva a que actualmente estemos en una etapa económica de recesión. Esta no será la única sección dentro del canal, habrán más secciones, pero naturalmente empezamos con esto que creo que es un tema importante porque además sustenta los videos anteriores en los cuales se habla o se tratan temas que son ejemplos prácticos de lo que ocurre fuera de la teoría, ¿no? Con lo cual damos pase a la exposición siguiente, ¿no? En donde me ha agenciado de diapositivas y de algunos videos que se han encontrado por redes y dejaré en los comentarios y en la descripción del video en donde se han conseguido toda la información. Bien, como podemos ver, este título trata de ser llamativo y jocoso, pero no hay que olvidarnos del tema central, que es muy importante: la relevancia que tienen las acciones políticas dentro de la realidad nacional. Empezamos pues con el primer acto, el mensaje a la nación del 28 de julio. Estos mensajes a las naciones que puede realizar un presidente al pueblo, naturalmente, son una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? En conectar con la población, en mostrar lo que se ha logrado, los hitos que se lograron, plantearse nuevos hitos, reconocer algunas falencias, que muy pocos lo hacen, pero que son una oportunidad. Con lo cual no se ha sabido aprovechar dentro de la presidencia de Boluarte, ya sea por a nivel de consejeros o por decisión propia. Vemos que este mensaje ha logrado más bien todo lo contrario que se busca, que es obviamente conectar con la población, pero como podemos ver, se hicieron memes, se hicieron burlas, y dentro del propio Congreso, en donde se expresa el mensaje a la nación, hubo total desatino, hubo un total desconexión, no hubo realmente una importancia en el mensaje. Vemos que obviamente, como pueden ver dentro de la imagen de la propia página oficial del gobierno, pueden ver que el mensaje dura 5 horas. Un mensaje a la nación debe basarse, si bien en planteamientos, y debe tener una carga relativa, ¿no? Como que puede explayarse, el presidente su oportunidad de explayarse, no puede llegar a un mensaje de 5 horas. Es imposible que alguien te escuche detenidamente con 5 horas, sin contar que hay una curva para la atención, sin contar de que naturalmente estos mensajes sean como que a la hora del almuerzo, y uno mientras es muy común que mientras uno almuerza está escuchando, está notando, está atendiendo, y es un momento familiar también. Entonces tú no puedes explayarte 5 horas sin que eso tenga repercusiones, y más aún cuando ha sido un mensaje vacío, un mensaje en donde se propusieron cosas, un mensaje en donde no se tuvo en cuenta la realidad nacional, un mensaje en el cual se olvidó el propio concepto del mensaje a la nación, que era lograr ser conciso, plantearse nuevas metas, reconocer errores y avanzar con la población, ganarse a las personas que no te votaron. Lamentablemente ocurrió todo lo contrario. Y obviamente pues Dina asume después del batacazo de lo que fue Pedro Castillo. Pero esta era la oportunidad de Dina más bien para salvarse, para formar esperanza. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Considero que en esta ocasión este mensaje reafirma o sustenta o aniquila
definitivamente las esperanzas que se tenían de este gobierno. Con lo cual yo he dividido tres problemáticas o he visualizado tres problemáticas, que es la falta de autoridad, la crisis política se acrecienta, se radicaliza, se afirma y la desconexión poblacional. Vemos que en la falta de autoridad, ¿en qué sentido se observa? En el propio Congreso. Un presidente que tiene o que no tiene autoridad. Obviamente los congresistas que son como que tu par, como que aquella persona con la que si bien tal vez no confías o no eres una persona afín amicalmente, tienes ese lazo, tienes esa unión que es servir al país. Con lo cual la falta de autoridad se vislumbra cuando una persona está hablando y la gente duerme, la gente no le presta atención. Tus propios colegas del sector te ignoran. No hay autoridad. También se observa con los memes que ocurrieron. Porque si hubiera sido un mensaje largo, pero sustancial, que tenga peso y que además se realice con una ideología fuerte, esta situación hubiera sido todo lo contrario. Siguiendo con crisis política. Bueno, la crisis política se reafirma. Creo yo que este mensaje fue el final, pero también el comienzo de algo, que es acrecentar la crisis política. Ya veníamos con una crisis a partir de Kuczynski, luego Vizcarra y etc., la infinidad de presidentes que estuvieron. Pero con Kuczynski es en donde se inicia la crisis política. Y aquí la crisis política, que se tenía esperanzas en algún momento de poder solucionarse o de poder alivianarse, aquí fue el punto en donde se acabó. Nadie confiaba, nadie confió, todo el mundo dijo, estamos mal. Y después tenemos a la desconexión poblacional. Desconexión poblacional es un término en el cual la comunidad, la sociedad no tiene lazos estrechos con el aparato estatal, ya sea a través de los servicios, ya sea a través de las leyes y de todo el aparato, o sea, de todo el concepto en donde puede estar el Estado, la población se siente lejana. Entonces vemos que aquí la población piensa, o si es que ya lo pensaba, lo reafirma, que no hay autoridad. Existe una desconexión total con lo que representa la presidencia, el Congreso, la justicia en general, ¿no? Y podemos ver acá el video. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar, la voy a saludar, la voy a saludar. Esta es nuestra representante del Perú para el mundo. Alguien al cual esto pasó en la parada militar, al cual el pueblo le expresa que si bien podemos cuestionar que tal vez no sea el momento, o que tal vez sí lo sea, o que tal vez no se debió decir, o lo que sea, se puede cuestionar eso, pero la situación es que ocurrió. Con lo cual, siendo una autoridad, no puede llegar hasta esos niveles en responderle tu mamá. No tiene sentido que tú, siendo autoridad, pises el palito de aquellos que puedes considerar que tú estén en contra, que no te apoyen y lo que sea, pero eres autoridad. Entonces te dejas mal a ti misma como autoridad. Entonces esto es imposible, pues no es dable. Aquí vemos el segundo acto de lo que es el auge de la criminalidad. Pasa el tiempo, pasan los meses y vemos que hay un índice increíble de autoridad, de criminalidad y una falta de autoridad. Con lo cual, el 28 de septiembre de 2024, la presidenta Boluarte afirma, y cito, los extorsionadores pronto estarán tras las rejas. Esto fue el 28 de septiembre, que dice, con absoluta firmeza, la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, afirmó que las medidas dadas por el gobierno para combatir el crimen organizado y a la delincuencia común, entre ellas la declaración del estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y del Callao, darán resultados en poco tiempo. Bien, vemos que el Estado intenta solucionar. Vemos que se toman medidas. Podemos cuestionarla en su momento, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Y lo que ocurrió para el 4 de noviembre es que seguían las cosas. Y no solamente seguían, se habían
empeorado. ¿Por qué? Porque nadie detiene a los extorsionadores, queman combis y balean bus. Es una portada del diario La República en donde prácticamente demuestra el día a día. Más balas corrían en las calles, de día, de tarde, de noche. No importaba el momento, no importaba si había niños, si había mujeres, si había adultos, si era papá, si era mamá, no importaba. Las balas corrían, se quemaban combis. Luego vemos que el mismo post, bueno, en el mismo día, un post de La República dice: gestión del ministro Santibáñez registra 1.620 asesinatos en 2024. En lo que va del año, no puedes tener una racha, por así decirlo, como ministro, de tan mala praxis, ¿no? Puedes tener tal vez una mala decisión, puedes tener una metida de pata, como se dice, con lo cual es aceptable, nadie es perfecto, pero no puede haber inacción y las acciones que se hagan deben tener sustentos técnicos, sustentos en la realidad, con lo cual eso no existió en este proceso. Entonces vemos las dignas soluciones, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte pidió autorización al Congreso para el ingreso de militares estadounidenses durante la PEC 2024. Este punto es muy importante porque vemos que dentro de la presidencia se pide que ingresen militares extranjeros dentro de la soberanía del Perú para poder resguardarnos. El Estado entonces está aceptando que es incapaz, el Estado se está viendo insuficiente, como el aparato más grande a nivel social es insuficiente. Hay que preguntarnos, ¿no? Porque uno sigue tributando, uno sigue pagando impuestos y aún así no tiene seguridad propia, no tiene seguridad nacional. Y no solamente esto, veámoslo de un enfoque internacionalista. Nosotros, como Perú, estamos a punto y a puertas de lograr un hito que es la creación y la apertura del puerto de Chancay. Un ataque a China directamente es un ataque al Perú. Y tú no puedes cometer un error tan garrafal de aceptar tropas estadounidenses. Que esto es obvio y esto es sobreentendido que Estados Unidos y China están en una competencia, en un enfrentamiento de polos de hegemonía, con lo cual tener esta clase de acciones es prácticamente escupir a quien te da la oportunidad, porque es una oportunidad, llamémoslo así, es una oportunidad que brinda China de invertir en la región, de invertir, de ser la puerta a muchísimas cosas económicamente hablando, claro está, con lo cual un puño a China es un puño en nuestra economía, es un puño en nosotros, es un puño en nuestras relaciones con aquellos que han invertido acá. Y no han invertido, hablemos en millones, 10 millones, 50 millones, no. Han invertido muchísimos millones. Con lo cual no se pueden realizar esta clase de actos sin pensar siquiera en la repercusión que puede ocurrir. Luego vemos otra noticia de La República. Extorsionadores balean bus de Lima, 47 Sol de Oro, frente a Municipalidad de Los Olivos con pasajeros a bordo. Ni siquiera las municipalidades pueden protegerse a sí mismas. Es imposible estar en una etapa tan caótica. Y que obviamente otra solución, dijimos, bueno, falta gente que proteja, ¿no? Entonces el gobierno desplegará 8.200 policías y 5.600 miembros de las Fuerzas Armadas para la cumbre APEC. Con lo cual vemos que el Estado, siento yo que la Presidente desvaría, siente que tal vez la solución es poner más hombres, siente que, bueno, no sé, dentro de sus consejeros tal vez alguien lo estará aconsejando esto, aparte de ingresar, de querer ingresar Fuerzas Armadas extranjeras, bueno, saquemos a todos los militares. Y bueno, también hay que cuestionar la preparación que hay dentro de ellos, que la preparación tanto de abogacía, que no se tiene para respetar ciertos derechos, que se deben respetar ciertos derechos, con lo cual cuestionemos también la repercusión y lo que muestra, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos que el ministro de Agricultura sobre delincuencia en el Perú. Es muy importante entender que los ministros son prácticamente la expresión del gobierno. O sea, los ministros no son cualquier persona. Un ministro no puede hablar por cuenta propia porque estaría cometiendo una falacia, un error, porque él es representante.
Cuando él deje de ser ministro, puede hablar como un exministro, puede hablar con una persona que está en el cargo y puede decir, oye, a mí me parece mal lo que hace ese ministro, a mí me parece mal que estén tomando esas acciones dentro del Estado. Perfecto, porque es exministro. Pero como ministro eres cara. ¿Cara de qué? Del partido, cara del propio Estado. Entonces tú no puedes dar un comentario tan desatinado como decir, llegará un pico y comenzará a descender. Claro, que sigan matando, ¿no? Llegará un pico en donde morirá gente cada media hora y en ese punto, pues, va a descender. Y no importa, pues, no importa que la morgue central de Lima esté abarrotada, no importa que padres, hijos, hermanos, madres, hijas, hermanas estén muriendo. Asesinaron a una mujer de un comedor popular frente a sus hijos y a sus hijos. Entonces, no tiene mucho sentido o mucha, ¿cómo decirlo? Mucha concordancia con la realidad que un ministro diga llegará a un pico y comenzará a descender. Es una burla, es la mayor forma de desatino que uno puede tener sin contar todo lo que ocurre detrás, ¿no? Porque podemos hablar tal vez de un proceso económico. Podemos decir, la inflación llegará a un pico y descenderá. Bueno, es un proceso económico que si bien también altera mucho y afecta mucho, pero se soluciona, esas cuestiones técnicas se solucionan, pero tú no puedes tener esos comentarios tan desatinados con la vida ajena, con personas que son como él, simplemente que no tienen cargo, simplemente que a ellos no se les paga transporte privado, seguridad privada y pueden hablar desde la comodidad que les da pues viajar de donde se encuentran hasta Miraflores, hasta su casa y salir de Miraflores hacia su restaurante favorito y pagar 200, 300 soles en una comida que lo costea el pueblo peruano y luego salir en la televisión y decir, bueno, llegará un pico de muertes, no importa que maten a la gente y bueno, después comenzará a descender pues y ya. Y ahí verán nuestras acciones. Deja mucho que desear esa clase de comentarios. Hablando de estadística, por favor, y qué medidas se están tomando también para que los estudiantes que no tengan internet, cómo ellos van a poder tomar sus clases escolares, por favor. Gracias. Con mucho gusto, sí. Nosotros estamos más bien poniendo de manifiesto la posibilidad de que nuestros estudiantes sigan desarrollando sus competencias y sus habilidades tecnológicas y su capacidad para innovar permanentemente. Así que todos tenemos de una u otra forma la posibilidad de incorporarnos a distintas dinámicas pedagógicas que son todas positivas. No solamente se trata de una conexión en línea, sino también de poder acceder a algunos textos, algunos contenidos que se comparten a través de distintos mecanismos entre los profesores y los alumnos en el sector público. Eso es muy importante, se utilizan distintas herramientas y justamente el teléfono celular también es una de ellas. Hay una gran cobertura de medios de telecomunicación masiva que nos permiten justamente acceder a estos contenidos. Como se ha podido observar en este video, vemos representado el tercer acto. La estupidez es contagiosa. ¿En qué sentido? Porque puede ser tal vez tomado como un insulto, que lo es. Pero el hecho es que vemos que no solamente la presidente pues comete errores tan desatinados, sino que todos sus ramas, la gran mayoría de ministros, por no ponerlos a todos en el mismo saco, vemos que pues tiene incapacidad de razonamiento. ¿Por qué? Como un ministro de educación, que es muy cuestionable el ministro de educación, porque hemos analizado simplemente lo que ha dicho en esta ocasión, pero también no hay que olvidar que es el mismo ministro que defendió y que al parecer no sabe leer o no sabe interpretar cuadros y quiso dar dentro de una entrevista que dio así muy corta y quiso explicar que la aprobación, que no sé qué, se enredó con sus palabras, es ministro de educación y ni siquiera sabe interpretar un cuadro, pero eso deja mucho que desear, con lo cual vemos que aparte de ser personas sustancialmente incapaces, sustancialmente que no entienden lo que realmente corresponde tener una acción dentro de la política, dentro del Estado,
vemos que dan pues comentarios atinados dentro de la comodidad que ellos pueden tener, ¿no? Capacidad para innovar. Capacidad para innovar. Claro, podemos tener capacidad para innovar en muchas cosas, ¿no? Es tal vez la comodidad que nos da el poder contar con un libro, el poder tener con padres que tienen tal vez un sueldo fijo, de poder contar con un seguridad que está cerca, poder contar con una escuela de una calidad, podemos decir, estándar. Pero tú no puedes decir que, bueno, los niños se tienen que acostumbrar a la capacidad para innovar. Claro, cuando tienes que caminar 3 horas para tomar una clase, o que no te llega bien el internet, que ni siquiera tienes un teléfono, que los chips que te brinda el Estado no sirven, los aparatos electrónicos que te da el Estado no sirven, y que no solamente eso, tener capacidad para innovar, claro, cuando te levantas como un niño a trabajar, dejando tus funciones de lado, tus funciones de ser un niño propiamente, que se tiene que enfocar en su desarrollo, que los padres tienen que enfocarse en su desarrollo, que esa población que no tiene esa capacidad de poder desarrollarse como tal vez lo ha tenido el propio ministro dentro de su apellido tan bonito y de su historia de vida tan bonita y tan perfecta. Obviamente él puede innovar, ¿no? Él puede innovar y decir estas burradas, pero lamentablemente hay gente que no se puede dar ese gusto, que no se puede dar ese gusto de innovar. Y luego dice, todos tenemos de una u otra forma la capacidad. Claro, obviamente que si uno nace en una cuna de oro tiene la capacidad para hacer muchas cosas, pero tienes que también condicionarte a qué, a que tal vez tú naces en una familia desestructurada, en una familia con violencia, en una familia con problemas de adicción, en una familia que posee tal vez por mala suerte o por cualquier situación. No puedes tú tener la capacidad, ¿no? Esta falsa idea libertaria de la capacidad que uno tiene. No hay estructura, hay una estructura que te impide avanzar. Muchas veces una estructura que es muy injusta y que lamentablemente pues parece que el ministro no lo toma en cuenta. Datos del IPE dicen que 2.4 millones de estudiantes perderán 4 millones de horas de clases presenciales simplemente por esta medida. Una medida que prácticamente dice, soy insuficiente, no puedo controlar a la criminalidad, no puedo defenderte, no puedo protegerte. Bueno, te mando a tu casa y no me importan las consecuencias a largo plazo, no me importa que hayan estudios a nivel internacional que demuestren que la virtualidad no es lo mismo frente a la presencialidad, no se aprende igual. Y si ya se tiene en el Perú una gran falencia con la educación, que pues menos llegar a estos lugares en donde lamentablemente hablemos de los casos que importan, que son aquellos jóvenes o aquellos niños que no pueden tener acceso por muchos factores. Y dentro de esos factores está haber lamentablemente crecido en un hogar que puede estar estructurado, puede no tener facilidad económica, puedes uno que haber nacido y a los 5 o 6 años ya tener que trabajar con tus padres, salir a la calle para recursearte, ver informalidad, ver delincuencia, y que no solamente digan, bueno, a tu casa, aprende con tu teléfono y ya está. Me parece totalmente una estupidez, como lo dice el título. Luego vemos que el ministro de Educación, ante críticas por virtualidad durante el APEC, dice, no son clases virtuales, son remotas. Bueno, entendemos que para darle el punto al ministro podemos decirle, bueno, es un poco más técnico decir que son remotas porque uno lo tomaría de esta manera y que no solamente es la virtualidad. Claro, ok. Pero tú no puedes defenderte con un argumento tan vacío por decir, oye, pero ves que hay muchos jóvenes que no van a aprender bien esta semana, que están perdiendo mucho tiempo en la educación, que ya ha habido un retroceso en la educación, esta medida va a ser contraproducente. No, pero es que no son virtuales, pues son remotas. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué sentido tiene dar ese comentario como defensa cuando es vacío? Es absurdo. Es realmente, pues, como dice el título, estúpido. Y bueno, soluciones posibles, ya lo veremos. Primero se plantea, o yo planteo, la unión ciudadana. ¿En qué sentido unión ciudadana? Debe existir, pues, dentro de la comunidad peruana, dentro de toda la comunidad peruana, un sentido de unión.
el tema de la peruanidad, si bien ha sido problema del siglo pasado, hay que entenderlo que no se solucionó. Nunca hubo una identidad, o hasta el día de hoy no hay una identidad de ser peruano. ¿Qué es ser peruano? El ceviche, el fútbol, una selección que más pierde que gana. ¿Qué es ser peruano realmente? Ser peruano es comer rico. Bueno, cuestionar medios hegemónicos de comunicación. Si bien yo he citado la gran, por no decir todo, que solamente he metido a la IP, omitiendo ese dato he metido toda la República. Y que si bien estos medios pueden servir como para tenerlo o agenciarnos de forma rápida y de forma concisa, hay que entender el por qué lo ponen, el por qué, cuál es el sentido que hay detrás de extraer justo eso, ese datito, esas palabras, pero también hay que cuestionarlos en qué aspecto. No olvidar todo el proceso que hubo de descrédito de la presidencia y el respaldo que se hubo para Keiko, ¿no? En algunos aspectos podemos ver que hay, pues, hasta el día de hoy vemos que los medios están comprados si bien podemos decirlo y salvaguardando, no todas las personas dentro, como no todos son malos, tampoco todos son buenos. Vemos que en sí la estructura de los medios está muy mercantilizada. Está muy ofrecida al mejor postor, a la persona que más te guste, y los medios pues actualmente sirven para eso, para recopilar como lo he hecho, más que para opinión, porque no he dado no he citado ninguna crítica que se ha hecho. Sí, sin mucho más, hay periódicos como el periódico propio de la República, que tiene columna de opinión bastante criticables también, con lo cual considero que los medios actuales tienen la capacidad para ofrecerte ¿qué? Los datos. Fíjate en los datos, fíjate en lo que te muestra, fíjate que te puede extraer de una conversación que tal vez duró 1 hora estos extractos perfectos, pero tú analízalos, tú piensa en ellos, analízalos, cuestiónalos. Para eso sirven los medios, porque si uno se fija en la opinión que uno puede dar y tal vez no maneja una suerte de contenido, de información, pues al final cae en el vacío de decir, pero ellos tienen razón, y al final tal vez ni siquiera tienen razón. Entonces, con lo cual hay que cuestionar esos medios hegemónicos de comunicación y presentar nuevas bases ideológicas, políticas y económicas. ¿Por qué económicas? Porque, bueno, dirán, tal vez es que una persona ha llegado a este punto que quiera criticar el video, dirá, no, es que ya eres zurdo o ya eres de izquierda, y todo lo contrario. El problema es que cuestionar el sistema económico no es simplemente decir, borren la Constitución. No. Cuestionar el sistema económico es entender que hay diferencias, que el mercado tiene errores, que el mercado no se autogestiona por la idea de la demanda y la oferta, ¿no? Que si bien es una idea fundamental que propone Smith, hay que entender que hay falencias estructurales que existen, que no hay que llegar a puntos extremos como tal vez Venezuela o Cuba, pero podemos entender que esas falencias se pueden solucionar a través de medidas prácticas, a través de medidas simples, incluso medidas que pueden ayudar a que la gente en general, la población, pueda sentirse más segura, pueda prosperar, no haya una brecha tanta de informalidad. Porque, por ejemplo, hablemos de la informalidad rápidamente. La gran mayoría de gente es informal porque no puede costear todo el proceso de lo que pues hace que algo sea formal. Y ahí está. Y ese tipo de mercado tiene falencias, porque hay una burocracia enorme en el proceso de formalización. Y eso no quiere decir que tú digas, bueno, expropiación. No, amigo libertario. No, amigo libertario que ha leído un solo libro de los liberales y piensa que eso es la realidad. No, sino que hay fallas. Hay fallas jurídicas, hay fallas estructurales que pues impiden que la gente se desarrolle con normalidad. No, hay que subsanar esas falencias y hay que llevarlas a la realidad. Nuevas bases políticas, ¿por qué? Porque lamentablemente vemos una desconexión total, y eso puede ser un punto importante para analizar la democracia, que será pues en otro video, pero que vemos que la política en el Perú está muy desvirtuada. No existe ningún partido político, o sea, ni asociación política, porque ya se ha cambiado de denominación.
pero en sí la política está muy dañada. Tan dañada que parece que una crisis a la cual no vamos a salir. Y mucho más con lo que se está descubriendo, ¿no? De tal persona invirtió en tal persona recibió coima de tal persona y tal persona, y son cada día más personas dentro de lo que uno diría, no hizo nada, y salen estas cosas. Con lo cual es una reforma, una nueva base política. Y finalmente una bases ideológicas. Ideología política es muy distinto que bases políticas. La ideología, el pensamiento ideológico, debe dejar de mirar entre derechas e izquierdas dentro de esta lucha de conservadores, totalitarios y extremistas de izquierda totalitaria. No. Debemos dejar de pensar que si uno no está de acuerdo con tal medida, o es zurdo, o es un capitalista, conservador, libertario, fan de Milei, ya. Dejemos esos, deben haber nuevas bases que sustenten un proceso político y que sustenten una renovación económica y sustenten una renovación social en general, ¿no? Con lo cual las bases ideológicas, pues lamentablemente son estas bases un poco más teóricas, es teoría prácticamente la ideología, con lo cual es más difícil, considero, llegar a replantearse una ideología. Considero que más bien la ideología debe estar aprendida por el partido y que el partido genere política. De esa manera es mucho más simple y de esa manera es como se ha hecho y pues ha llegado al punto en donde se ha dejado la ideología, porque cuestionémonos, ¿qué ideología tiene Dina? La ideología del dinero, la ideología de de uno mismo, la ideología de ser el más, la ideología de burlarse de todos, de no importarle a nadie más que su comunidad, su rostro y el vestido que se ponga y el reloj que se ponga. O sea, esa no es ideología. Con lo cual no hay ideología actualmente. Y bueno, una reeducación de la clase media. ¿Por qué de la clase media y por qué reeducación? Como lo comentaba Merlín en uno de sus podcasts en Dudas Eternas, que recomiendo el podcast, puede entender que, y él, como dijo, no dio un comentario y decía que no ha habido revolución positiva, por así decirlo, o sea, en el aspecto de que se ha dado de forma contundente sin una clase media sin cultura. O sea, que no exista una clase media o no ha habido una revolución que haya tenido una clase media que no haya tenido cultura. ¿No? Toda revolución se ha dado con una clase media con cultura, con educación, una clase media educada, no con estándares A, no como tal vez la persona que se va o que se amanece estudiando, un joven X que se amanece estudiando para ser médico, ingresa o consigue una beca y es médico y se va al sector productivo, ¿no? Al sector de su rubro, de medicina, y está. No, esa no es una clase media con educación cultural. Una clase media con educación cultural es aquella persona o aquella clase que conoce historia, que ha entendido la historia y que además está informada en varios aspectos, que puede entender el desarrollo general, como pasó en la Revolución Francesa, que las ideas liberales clásicas de Locke pudieron llegar a las masas y que fueron las masas las que desearon que se acabe el poder monárquico. Entonces, de esta manera es que se forman revoluciones y que se sustentan revoluciones. Entonces, con lo cual una reeducación en la clase media pues permitiría que se formen nuevas bases ideológicas. Yo sostengo que hasta que no ocurra esta reeducación pues no va a ocurrir nada. Con lo cual tampoco, digamos, clase media, ¿por qué? ¿Por qué solamente la clase media? Porque las clases altas, siendo parte de la hegemonía, no van a luchar contra sí mismas, ¿no? Serían unos traidores de clase, como diría Marx, que son muy pocos, que sí ocurre. Que dejemos de lado los caviares, que dejemos de lado a aquella persona que con su iPhone, que tal vez nunca en su vida siquiera ha hecho un oficio, siquiera ha hecho un trabajo, siquiera ha hecho, no sé, ha ayudado a alguien, dice, no, que se lucha por esto, y no. O sea, esa persona no es un traidor de clase. Un traidor de clase es aquella persona que realmente traiciona su clase, deja de lado si es una persona rica, deja de ser rico y se informa y se forma para ayudar a la sociedad y todo lo que se pueda cuestionar. Y de igual manera, una persona
que siendo pobre, siendo una persona de bajos recursos, pide que un Estado lo fuerce más o tome medidas que coaccionen más a la clase baja, ¿no? Entonces, eso sería un traidor de clase, con lo cual esas personas que prácticamente también son, como lo dije en el tercer título, idiotas, son esas personas, ¿no? Son idiotas, no tienen nada que ver con ser traidores. Con lo cual una persona que es hegemonía, una clase alta que es hegemonía, pues nunca llegaría a reeducarse y a estar en contra de sí mismos. Y vemos que, ¿por qué no la clase baja? ¿Por qué solamente enfocarnos en la clase media? Porque aparte de la clase baja y clase, o sea, hablemos de pobres y muy pobres, no tienen la capacidad, y no hablemos de capacidad humana, no, me voy a la capacidad de tener el tiempo, que es muy sustancial el tiempo, de tal vez informarte o tal vez de leer tal vez ciertas cosas o tener ese acceso. No lo poseen. Porque una persona que es de clase o que tiene pobreza o pobreza extrema no va a dejar de trabajar 1 hora, 2 horas para tal vez leer un capítulo de un libro, entenderlo y luego decir, sí, creo que eso está mal. No, esa persona necesita comer. Esa persona de sol a sol trabaja para comer. Esa persona lucha para que la delincuencia no lo agarre. Esa persona lucha para que sus hijos tengan un mejor futuro, más de lo que uno tal vez ha tenido. Entonces esa persona no tiene la capacidad, no está pensando en decir, sí, hagamos revolución. No. Esas personas mayormente son manipuladas por esta clase dominante, esta clase política, y pues obviamente es la clase media la única que puede enfrentarse a ellos. ¿Y quiénes son clase media? Alumnos universitarios, alumnos escolares, personas que tienen acceso a la educación, padres de familia que tienen la comodidad tal vez de contar con un trabajo estable, gente que olvidemos el ingreso que, o bueno, como lo define el propio BCR, no vamos al tipo de clase, no A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, no. Hablemos de clase media como la gran mayoría de personas que trabajan de lunes a sábado, su jornada laboral, y que puede tomar el tiempo de tal vez darse ciertos lujos, hablemos como un viaje, como una comida familiar, como salir y saber que el lunes vas a seguir teniendo trabajo, y igual al fin de mes te van a pagar, y que tu hijo puede ir a una universidad, puede ir a una carrera técnica, puede iniciar un negocio tal vez, etc, etc, etc. Les hablemos de esa clase media que lamentablemente en el Perú no tiene cultura. La gran clase media no tiene cultura, esa es la verdad, no la posee. Es sustancial que sea la propia clase la que decida tomar esto. Y si es que esto no ocurriera, si es que vamos a esperar que milagrosamente exista un Alan García que nos afane con sus palabras y llegue este momento, pues vamos a seguir creyendo que Perú es el ceviche, que Perú es perder contra Argentina 4-0, que Perú es eso. Perú seguirá siendo el país gastronómico que es y ya, y será pues un estado fallido, pero al menos se comerá rico.